Bien, hermanos, este sería el quinto mensaje de esta serie, en la cual hemos estado hablando de la oración. Pero hemos querido usar como base lo que la palabra del Señor enseña ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 3, donde nos recuerda la realidad de que, tristemente, no siempre recibimos la respuesta correcta, y no es por parte de Dios que Él haya hecho algo mal, sino ha sido por culpa nuestra que no hemos pedido bien. Y el texto es claro en esto, cuando Él dice, el apóstol Santiago, a los cristianos: pedís y no recibís porque pedís mal. No recibimos porque pedimos mal. Y por eso hemos querido aprender en la Biblia y profundizar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces para no orar mal o para no pedir mal, sino para hacerlo bien? Y sabemos de que todo lo que enseña la palabra de Dios es la forma de hacer bien las cosas. La forma de ser salvos es como explica la palabra de Dios. Muchos piensan que ser salvo es porque pertenezco a esto o a aquella religión, o porque dan dinero, o porque se comprometen en esto y en lo otro, cuando la palabra del Señor enseña que es por fe en Jesucristo, nada más que en Jesucristo. Quiere decir que igualmente que esa verdad, todas las cosas en las cuales queremos saber lo correcto, tanto en el comportamiento, en la moral, en el comportamiento cívico, comportamiento familiar, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo. De todo esto hay respuesta en la palabra de Dios y por eso debemos de ir a ella. Y hemos estado yendo a ella para que aprendamos, recordemos cómo orar bien. Ya vimos que debemos de orar con fe. Si no oramos con fe, ni tan siquiera somos agradables a Dios, Él no va a escuchar nuestra oración. Tenemos que creer en un Dios poderoso que puede contestar nuestra oración. Vimos también que debemos de hacerlo en el nombre de Cristo. No hay otra forma de llegarnos al Padre si no es a través de Cristo. Vimos también que debemos de orar en la voluntad de Dios y confiar que la voluntad de Dios siempre es lo bueno. No siempre coincide con lo que estamos pidiendo. Pero cuando se hace la voluntad de Dios, la respuesta también es positiva, siempre es sí. Y vimos el domingo pasado que eso incluye orar en el Espíritu. ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en nuestras oraciones? Hoy vamos a añadir a esta fórmula, ¿verdad?, que hemos estado mirando, algo un poco distinto a los demás, porque ya no tiene que ver exactamente de cómo orar, sino con quién orar. O quiénes podemos orar juntos. Quiere decir que el tema de hoy no se aplica a todas las oraciones realmente. Hay momentos para orar en intimidad, en soledad, pero vamos a estar mirando hoy que la palabra de Dios nos enseña el valor que tiene, la importancia que tiene para Dios que oremos en comunidad, que oremos en compañerismo. Parte, y lo vamos a estar mirando, de la razón por la cual existe la iglesia es también para que oremos como iglesia. No solamente los unos por los otros, sino con los otros, con nuestros hermanos. Y esto es sumamente importante para Dios. Y vamos a comenzar mirando que sí, Dios y el mismo Señor Jesucristo nos enseña, y vamos a ver el texto ahí en Mateo capítulo 18, que sí es importante que oremos con otras personas. En este caso con otros cristianos, con otros hermanos en Cristo. Vamos a ver por favor en nuestras Biblias Mateo 18, 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20. Palabra de Cristo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que este texto que usamos tanto, de decir que el Señor está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre, tiene que ver, el contexto que tiene que ver es con la oración. Lo importante que es para Dios que oremos con otros. Así que es un principio en cuanto a la oración creado por el mismo Dios. Y claro, el Señor fue quien creó, quien constituyó a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a su familia,
a la esposa del Cordero, a un edificio fundado sobre la roca, este cuerpo creado por el Señor, que tiene tantas funciones para su gloria y para su reino, también fue creado para que oremos juntos. Definitivamente, cuando oramos solos, el Señor atiende nuestra oración. Amén. Está mirándonos a uno de sus hijos. Pero vamos a ver, y estamos mirando en este texto, que para el Señor tiene algo especial cuando no está mirando a una sola persona, sino que está mirando a toda su familia. Cuando está mirando a su esposa, la iglesia. Cuando esta iglesia se ha unido de una manera especial en su nombre y estando Él ahí presente, esa oración tiene algo especial a los ojos de Dios. Es algo importante que debemos de hacer. Y fíjense cómo dice el versículo 19, que cuando nos ponemos de acuerdo sobre algo, quiere decir algún motivo de oración, el Señor contesta. Ahora, esto es, hermanos, algo que hemos estado mirando en todos los demás textos. Es una enseñanza más que se suma. Por eso es tan importante este asunto. Si yo me agarro solamente de este texto y me olvido de las demás enseñanzas, yo podría decir, no hace falta orar con fe, lo que hace falta es orar con otro. ¿No es verdad que alguien pudiera decir eso? Es lo que dice el texto. Si se ponen de acuerdo de ello, yo contesto. Entonces ya no hace falta orar con fe. No hace falta orar en el nombre de Cristo. No hace falta orar en el Espíritu, lo que hace falta es orar con otro. Nos ponemos de acuerdo y esto es un negocio. Vamos que se nos dé el asunto. Hermano, tenemos que resolver ese problema, hermano Carlos. Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo y ya está seguro que eso está hecho, porque la palabra lo dice. Si tenemos ese concepto, que no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es una enseñanza, requiere de elementos distintos que se van sumando. Y efectivamente, para que Dios conteste, debemos de pedir con fe. Tenemos que pedir en el nombre de Cristo. Tenemos que hacerlo agarrado de su voluntad y esperando en su voluntad. Debemos de hacerlo en el Espíritu y podemos hacerlo también con otra persona, con otro hermano. Es un elemento de mucho valor, pero no echo afuera a los demás. Amén, hermanos. No eche afuera a los demás. Es algo más que se suma a las enseñanzas de cómo orar. Y por eso es un elemento más que tenemos que tener en cuenta, pero no podemos hacer como hacen algunos, que toman un solo texto y como pretexto para enseñar algo que no es lo que la Biblia en general enseña. Nosotros no podemos caer en ese error. Tenemos que reconocer que es maravilloso, pero que hay otras enseñanzas, como hemos estado viendo hasta ahora, que están incluidas para que oremos bien. Hermanos, yo creo que muchas veces sí es verdad que el Señor no contesta nuestras oraciones como iglesia si no hemos sido primero de acuerdo, unidos delante del Señor con una petición. Eso sí es posible. Que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y que están en su voluntad, no siempre pueden ocurrir entre nosotros porque no estamos buscando unidad en la iglesia para buscar esto. Fíjense, que dos personas se pusieran ¿cómo? De acuerdo. Quiere decir que para que estemos de acuerdo, primero eso hay que conversarlo, eso hay que estar unidos en ese proceso. Y cuando estamos de acuerdo y juntos buscamos la dirección del Señor y juntos buscamos al Señor en su nombre, esperando en su voluntad, con fe, en el Espíritu, hermanos, esa definitivamente es una oración poderosa. Es una oración que definitivamente directamente llega al trono de Dios de una manera muy especial porque se trata de su esposa, la iglesia de Cristo. Se trata de su familia, aquellos que han sido salvos por la fe, que somos hijos de Dios a través de Jesucristo, a través de la fe. Todos estamos unidos, sus hijos, pidiendo algo al Padre. Todos los que somos padres aquí, yo creo que es impactante cuando un hijo nos pide algo, ¿verdad que sí? Pero si resulta que son todos los hijos que se pusieran de acuerdo y entre todos los hijos nos piden algo, oígame, eso pesa. ¿Sí o no? Los que somos padres aquí. Que todos nuestros hijos se pongan de acuerdo y entre todos nos pidan algo para decir que no a eso. Oye, si eso somos nosotros, imagínese Dios, nuestro Señor, que esta iglesia costó la sangre de su Hijo Jesucristo cuando sus hijos de acuerdo le piden algo.
Por eso definitivamente sí es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Por consiguiente, hermanos, más nos vale si queremos que el Señor atienda nuestra oración en que estemos de acuerdo. Partimos de ahí. Que nuestra relación no es para estarnos juzgarnos unos a otros. Todo lo contrario, es para perdonar las ofensas. Es para pedir perdón cuando hayamos ofendido a alguien. Es buscar entre nosotros el compañerismo cristiano. Ser parte de esta familia, y para eso, hermanos, los grupos familiares funcionan de maravillas. Yo animo a los hermanos que pertenezcan todos pertenezcamos a un grupo familiar. Porque en esos grupos nos podemos unir más, compartimos más. Y de esa manera podemos ponernos mejor de acuerdo. Porque hay una realidad. Y vamos a ser objetivos. Por sentarnos el domingo al lado de un hermano y alabar juntos al Señor y escuchar el mensaje. No sé ustedes, pero yo no creo que es suficiente para que estemos poniéndonos de acuerdo en algo. ¿Estoy siendo objetivo? Esa es la realidad. Por estar sentado al lado de una persona, escuchando un mensaje y alabando al Señor y dando mis diezmos y ofrendas y participando de esto, es que si nos ponemos a conversar estamos fuera de lugar. Pero en un grupo pequeño. Pero comiendo juntos. Pero participando juntos. Ahí sí. Ahí nos conocemos más. Ahí compartimos más y tenemos tiempo de hablar cosas importantes, espirituales, además de política y además de nuestros países y además del deporte y todas estas cosas que a veces nos gusta hablar de lo que edifica, de las cosas del Señor y ponernos allí de acuerdo. Y efectivamente, hermanos, hay en el versículo 20 nos recuerda una razón muy concluyente y muy importante de que para el Señor es especial cuando estamos unidos y reunidos en su nombre. ¿Por qué? Según el versículo 20. ¿Por qué? Porque Él se hace allí presente de una manera especial. Y claro, hermanos, sabemos que Dios está en todas partes todo el tiempo. Amén. Es omnipresente, eso lo sabemos todos desde hace tiempo, que es uno de los atributos divinos de Dios. Pero de una manera especial, en su Espíritu Santo, está presente cuando un grupo de sus hijos se reúnen en su nombre. Él está allí de una manera especial y por eso definitivamente esa oración tiene que ser especial, distinta a cuando le estoy orando yo solo. Y cuando estoy orando yo solo tiene su momento. Y es muy importante. Es vital. La oración íntima. Donde le digo cosas al Señor que no se le puedo decir en público delante de otra gente. ¿Verdad? Y el Señor lo hizo. Cristo no lo hizo. Él se apartó a orar solo. Quiere decir que cuando oramos solos tiene también base bíblica y eso es importante. Pero lo que estamos mirando hoy, que es de una manera especial a los ojos de Dios, cuando sus hijos como iglesia se reúnen en su nombre y están orando porque Él se hace presente. Él está allí de una manera muy especial. Hay muchas cosas lindas que ocurren en nuestra iglesia y doy gracias a Dios por eso. Además de alabar al Señor juntos el domingo. Una de ellas muy especial para mí va a ocurrir el sábado próximo, que es una vez al mes. El segundo sábado de mes a las 8 de la mañana. Y es cuando un grupo de hermanos se reúne para orar en ayunas. Y estamos orando hasta las 12 del día, de 8 a 12 del día. Y déjeme decirle por qué para mí ha sido esas experiencias especiales dentro de la iglesia. Porque como hermano en Cristo de los que estamos allí, ese es un momento en el cual uno descubre cuáles son las cosas que de verdad están en el corazón de los hermanos que están clamando a Dios por eso y necesitan ayuda para orar. Ahí yo he visto lágrimas de madres pidiendo por sus hijos. Allí vemos realmente esposas clamando por restaurar sus hogares o esposos. Quiere decir que cuando estamos unidos en oración, en ese espíritu de compartir necesidades e ir juntos delante del Señor, ese grupo, los corazones se abren. Y ahí tú estás mirando las intenciones realmente y las necesidades de los corazones de nuestros hermanos y nos conocemos más. Nos conocemos en las cosas que tienen importancia para nosotros.
Yo me gocé hoy en el grupo de discipulado de mi grupo, porque lo primero que hicimos fue pedir motivos de oración y me sentí gozoso. ¿Por qué? Porque coincidió que los 3 hermanos que estaban allí, las peticiones tenían que ver con su gente, con su familia que no tienen a Cristo. Y ahí se ve la carga, quizás de una abuela por su nieto, quizás de un esposo por su familia, de un hermano por su hermana o de una hermana por su hermano. Quiere decir, se nota la carga de decir, mi familia necesita de Cristo. Y eso es lo que carga mi corazón y lo estoy trayendo aquí para orar juntos para que mi familia sea salva. Y eso ocurre cuando estamos unidos en el nombre del Señor y estamos juntos orando. No solamente para dar gracias por los alimentos que adivina que comemos. Y no está mal comer y dar gracias por los alimentos. Pero ese tiempo de oración ya no es por comida. Es para juntos buscar el rostro del Señor como familia en Jesucristo. Eso es precioso. Si es precioso a nuestros ojos, cuánto más a los ojos de Cristo. Cuánto más a los ojos del Señor. Hermanos, me gozo mucho, de verdad, cuando, por ejemplo, vamos a hacer un viaje misionero, cuando salimos a hacer una actividad evangelística y ahí están los hermanos trabajando y los hermanos visitando y hablándole a otros de Cristo y unos haciendo un teatro y otros repartiendo comida y cosas así. Y cuando estamos haciendo ese trabajo, eso nos une, porque estamos en la trinchera por el reino de Dios, amén. Estamos en guerra. Y cuando estamos haciendo cualquier labor misionera, sea repartiendo desayuno quizás a los jornaleros o cualquier trabajo que estemos haciendo de la iglesia, estamos juntos compartiendo en la trinchera, en el combate, y eso nos une. Eso es bueno, eso es saludable como iglesia. Pero yo les digo a ustedes en el nombre del Señor que cuando estamos unidos orando, estamos también en guerra, en la batalla espiritual que hay que echar. Si no estamos unidos en la oración delante del Señor, ninguna victoria vamos a tener, porque recordemos esto, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es contra principados, contra potestades de maldad diabólicas que se mueven en este mundo, y lo que vence eso es la oración en el Espíritu. Y por eso la iglesia que no ora no puede funcionar en su trabajo. Y yo sé que quizás hay lugares que la iglesia haya perdido la visión y no se le dé a esto ningún énfasis, pero yo doy gloria a Dios que nuestra iglesia no ha perdido la visión. Si alguien no quiere orar es porque no quiere. Puede estar en un grupo familiar orando con sus hermanos toda la semana. Puede hacerlo, todos tenemos esa oportunidad. Podemos estar aquí una vez al mes por lo menos en ayunas orando juntos al Señor. Tengo esa oportunidad, así que no puedo echarle la culpa a nadie. No le puedo echar la culpa al pastor ni a la iglesia, ni al líder de oración, porque está ahí. Y está en el boletín y se anuncia en el proyector. No hay justificación para dar gracias unidos al Señor, porque un viernes al mes estamos aquí dando gracias. Y ese es otro momento lindo, hermanos. Porque si vemos un corazón clamando a Dios una necesidad del sábado en ayunas, podemos ver a ese corazón alabando a Dios y dando gloria a Dios por una oración contestada el viernes. Último viernes de cada mes a las 7:30 de la noche. Eso, hermanos, es parte importante, vital de la vida de la iglesia. Y debemos de hacer lo posible por ser parte. Porque es bíblico, porque el Señor nos lo está diciendo que a Él le agrada que lo hagamos. Como familia en Cristo, como su iglesia, que oremos con otros, por otros. Con otros, por otros. Vamos a ver allí en Romanos, el apóstol Pablo hablando ahora. Romanos capítulo 15. Y aquí el apóstol Pablo está, lógicamente, a los romanos, hablando a los cristianos, a la iglesia que hay en Roma. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, un ruego, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que me ayudéis, que me manden plata. No. Que me ayudéis, ¿cómo? Orando, hermano, no está pidiendo nada para él. Bueno, está pidiendo algo material para él, está pidiendo algo para él, pero espiritual. Orando por mí a Dios. Así que el clamor del apóstol Pablo es pidiendo a los hermanos que oraran por él, que lo ayuden en eso, en la oración. Entonces cabe esta pregunta. Cuando estaba preparando el mensaje me vino esta pregunta. Pero es que Pablo no tenía suficientemente fe para pedir a Dios con fe. Yo creo que sí tenía suficiente fe. ¿Será que Pablo no sabía orar en el nombre de Cristo? ¿Será que Pablo no sabía que el Espíritu Santo está con él, clamando con voces indecibles cuando él está clamando al Señor? ¿Será que Pablo no sabía eso? Pablo sabía todo eso. Pablo sabía que el Espíritu Santo está con él. Pablo sabía que Dios tenía poder para contestar, tenía fe, seguro. Pero Pablo sabía también de lo importante que es la intercesión de los hermanos unos por otros. Pablo sabía que para Dios es importantísimo ver a su iglesia unida orando. Pablo lo sabía y por eso está pidiendo ayuda en oración. No porque no tuviera fe, no porque no creyera en la voluntad de Dios, no porque no creyera que el Espíritu Santo estaba con él, sino porque él sabía y creía que la Biblia enseña que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en Cristo esté ahí y que de una forma especial cuando ellos están de acuerdo en algo, Dios escucha. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los hermanos romanos, cuando ustedes se reúnen en el nombre de Cristo, de entre las cosas que se pongan de acuerdo para que Dios escuche, pónganse de acuerdo en orar por mí, por favor. Porque lo necesito. Necesito de sus oraciones. Y si Pablo lo hacía, vaya, ¿quién será nosotros? ¿Quiénes seremos nosotros para no reconocer la importancia de que mis hermanos estén orando por mí? Y hermanos, no quiero criticar, yo respeto todo el mundo. Pero cuando a mí me detectaron cáncer, yo quería que al otro día toda la iglesia lo supiera. ¿Por qué? Para hacerme famoso porque tenía cáncer. ¿Por qué sería? Porque creo en la oración. Creo que los hermanos de acuerdo, unidos, cosas grandes pasan. Y cuando estamos reunidos aquí el viernes, los hermanos cuentan sus testimonios, podemos decir, wow, ¿verdad que sí la oración funciona? Claro que el Señor de una manera especial se glorifica cuando estamos orando juntos por otros, no solamente por nosotros mismos. Y miren el apóstol Pablo escribiendo ahora a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas, capítulo 4, versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, una orden, perseveren, perseverad, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Wow. El apóstol Pablo, preso, está pidiendo a la iglesia que lo primero que deben de hacer es ser fieles y constantes y perseverar en la oración, dando gracias. Por eso repito, el culto unido de oración una vez al mes es importante porque es un culto de acción de gracias, no es un culto para pedir, es un culto para dar gracias. Yo doy gracias a Dios cuando vengo en los grupos familiares que visito, cuando la primera parte los hermanos dicen, algún hermano tiene algo por que dar gracias y otros hermanos se levantan y dicen, oraron por mí y ya tengo trabajo, pasó esto. Y damos gracias al Señor, eso está pidiendo y también por intercesión. Pidiendo por intercesión como debemos de hacer, lo hacemos el sábado en ayunas y lo hacemos en los grupos familiares, pedir, intercediendo delante del Señor por otras necesidades. Ahora, qué precioso es que el apóstol Pablo está pidiendo
en cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con la gloria de Dios, buscando su voluntad. Y eso me encanta de este texto. Así que en el versículo 3, que acabamos de leer en Colosenses 4, aquí el apóstol Pablo nos está pidiendo oración por su salud, que sabemos que estando preso estaba resquebrajada. Él está orando, ¿por qué? Para que se abran puertas para predicar su palabra. Esa es una visión del reino clara. Y efectivamente, seguramente él tenía necesidades físicas, pero él no está priorizando eso. También en el versículo 3, él no está pidiendo oración para que encuentre un mejor trabajo y pueda vivir mejor. ¿Qué está pidiendo en el versículo 3? Que se pueda enseñar mejor. ¿Qué cosa? Dice, los misterios de Cristo. Él está preso, pero quiere enseñar con claridad y con poder la palabra de Dios. Sí, extraño a una hermana de la iglesia, porque yo sabía que todos los días oraba por su pastor. Todos los días. Y oraba de la manera que cualquiera de una madre podría orar por un hijo enfermo. Y yo lo sabía. Y eso traía tanta paz y tanto fortaleza en mi vida. ¿Cuánta falta hace que existamos hermanos así que prioricen cuando pedimos oración, no sea solamente para asuntos de salud, para asuntos de trabajo, que son necesarios, no digo que no. Sobre todo cuando estamos enfermos pedimos sanidad. Pero podamos priorizar y suplicar y pedir que se doble rodilla para que el Señor nos use con poder para su gloria. Hermanos, versículo 4, increíble que el apóstol Pablo no esté pidiendo para que él pueda salir de la cárcel. Es que eso es una cosa que no cabe. El hombre está preso y está pidiendo oración. Y no pide que salga de la cárcel, pero este hombre está loco. Bueno, para el mundo es locura el evangelio, ¿verdad que sí? Él no está pidiendo en el versículo 4 que salga de la cárcel. Él no está pidiendo que sea liberado. Él lo que está pidiendo es que él pueda hablar de Cristo y que Cristo lo use allí en la prisión donde está metido. Y cuando estamos, hermanos, una iglesia unida, orando por cosas de este tipo que glorifican a Dios y que priorizan el reino de Dios, algo tiene que pasar, hermanos. Usted no dice amén a eso. Algo tiene que pasar y tiene que pasar algo bueno y poderoso para la gloria de Dios. Ya esto lo compartí hace tiempo, no tengo los datos aquí, pero para mi trabajo, estudiando el doctorado que nunca terminé, pero bueno. Yo hice un estudio, ya lo he compartido, de los motivos de oración de esta nuestra iglesia. Y estuve tomando nota por meses de los motivos de oración. Y después hice un análisis de esos motivos. Yo le digo a usted que más del 90%, y me quedo corto, más del 90% de las peticiones de oración que se pedían entre nosotros, tanto en los grupos familiares como en los cultos de oración de la iglesia, eran por problemas de salud, de trabajo y cosas así. Muy pocas tenían que ver con el ministerio de alcanzar a otros para Cristo. No nos estábamos comportando como Pablo. Y repito, hermanos, no me malinterpreten. Hay que orar por los enfermos y tenemos que orar los unos por los otros. Amén. No digo que se deje de hacer eso, por favor. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que darle prioridad a las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, que glorifican al Señor. Porque a lo mejor estamos afanados en pedir algo que el Señor, la respuesta es tranquilo, que mi voluntad es que eso no se dé así. Yo sigo ahí. Y estoy olvidando las cosas que sí quizás glorifiquen al Señor de una manera especial. Así debemos de orar como iglesia. Yo estaba pensando en estos días y de los hermanos que están trabajando para el drama.
de resurrección. Y de pronto como se me encendió el bombillo. Así que los hermanos están ensayando, están haciendo su esfuerzo. ¿Y el resto que estamos haciendo? Bueno, el resto lo que tenemos que hacer ya, hermanos, y estoy llamando aquí con urgencia, que empecemos a orar ya porque el día de resurrección, que va a haber un drama en esta iglesia, esté esto lleno aquí de personas que no conozcan a Cristo. Y que ese día se mueva con poder el Espíritu de Dios aquí en esta iglesia y que muchas personas sean salvas para el Señor. ¿Usted dice amén? ¿Usted dice amén, hermano? Entonces usted va a estar orando. Para que ese amén no sea para quedar bien con el pastor, pobrecito que dijo amén, amén. Si hacemos eso, hermano, en el nombre del Señor, no solamente el drama va a quedar muy bonito, que va a quedar, como siempre queda, porque los hermanos hacen un buen esfuerzo, sino que va a haber frutos, hermanos, para la gloria de Dios. Porque es difícil que la gente vaya a la iglesia. Ya en Decatur, yo vivo lejos, lo que sea. Pero el día de resurrección, no, porque ese día fue la resurrección de Jesucristo y ese día hay que ir a la iglesia. ¿No? Por tradición o que sea. Y es la oportunidad, hermanos, que tenemos de que las personas escuchen el mensaje de Cristo, porque es un día glorioso que recordamos y celebramos que nuestro Señor resucitó y está vivo. Qué oportunidad más bonita y más preciosa para compartir el Evangelio. Amén, hermanos. Así que les invito a que nos pongamos de acuerdo delante del Señor, que vamos a estar orando para que muchas almas sean ganadas para Cristo, para que nuestros grupos familiares se multipliquen, para que todos nosotros estemos involucrados en la obra del Señor y que sigamos adelante en el nombre de Cristo y que ese domingo, domingo de resurrección, muchas personas sean salvas para la gloria de Dios. Así que nos declaramos en asamblea de la iglesia. Todos a favor, levanten su mano, por favor. Así que cumplimos con el Señor. Nos pusimos de acuerdo. Ahora lo que hay que hacer es orar. Orar. Todos los líderes de grupos familiares que hay aquí, cuando estemos orando los grupos familiares, petición número 1, el día de resurrección. El sábado que vamos a estar en ayuno orando aquí, petición número 1, el sábado en ayuno, esa actividad del domingo de resurrección. Cuando estemos en nuestra casa, donde quiera que esté esta iglesia, vamos a incluir orar por esto, como familia de Dios. Ahora, hay otro aspecto y con eso sería el tercer punto del mensaje y terminamos. Que a veces fallamos tanto en eso y quizás por eso a veces fallamos como iglesia en este aspecto, como familia de Dios, porque estamos fallando como familia en la sangre también. Y si ni tan siquiera oramos con nuestra esposa y nuestros hijos, ¿cuánto menos voy a orar en la iglesia con gente que son hermanos en Cristo? Así que por eso tenemos que hablar de eso. Y vamos a hablar que debemos también orar en familia. Cuando hablamos con otros, de hablar con otros, de dos ponerse de acuerdo, creo que eso debe empezar por la familia. ¿No creen ustedes también? Y vamos a ver un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículo 9. Deuteronomio 6, 9. Por tanto, guárdate, y aquí está hablando Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que el Señor era celoso y fue celoso en cuanto a que su pueblo no olvidara, como se olvidó, pero bueno, esa es otra historia, las cosas maravillosas que vio. El pueblo vio el poder de Dios cuando mandó aquellas plagas a Egipto, que ellos salieron de Egipto. El pueblo vio nada más y nada menos el poder de Dios abriendo el mar rojo para ellos pasar en seco. El pueblo vio cómo de una roca salió agua cuando tenían sed. El pueblo vio cómo maná caía del cielo para tener comida. Vio tantas y tantos milagros y tantas cosas del poder de Dios y Dios no quería que su pueblo olvidase el Dios que ellos tienen.
El Dios que hizo todas esas maravillas. Y para eso está diciendo, para que eso no ocurra, ustedes compartan todas estas experiencias con su familia, con sus hijos, con los hijos de sus hijos, es decir, sus nietos. Así que se hace importantísimo que nosotros compartamos, que nosotros oremos, que estemos juntos con nuestra familia en cosas espirituales. Y la oración debe ser parte de eso. No sé, yo no he sido bueno en esto, en el sentido como un culto familiar. Lo empezamos, duraba poco. Y tengo que reconocer que eso pasó en mi casa. Gracias a Dios mis hijos están todos en los caminos de Cristo. Y doy gloria a Dios por eso, por su misericordia, no por los méritos de nosotros. Es verdad que si orábamos juntos, quizás sobre todo con la mamá a la hora de dormir, cosas así, pero ¿por qué razón nos cuesta a veces tener un tiempo en familia? Pero es bíblico y debemos de hacerlo, hermanos. Yo no los aliento a que tengan un culto ahí donde te prediquen y hasta recojan la ofrenda. No. Yo creo que hago mensajes, tienen bastante con el domingo. Pero compartir motivos de oración y orar juntos, leer una porción de la Biblia, quizás leer un devocional o no, pero por lo menos esas tres cosas o esas dos cosas, estar juntos, meditar en un texto de la Biblia y orar juntos. Creo que es demasiado importante para nuestros hijos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Déjenme decirle algo y antes de compartir lo que está aquí en el mensaje. El mundo a la velocidad que va en algunas cosas, al punto de que mis nietos tienen que enfrentar en este momento situaciones que ni mis hijos tuvieron que pasar. Será como ya estoy tan viejo ya. Pero mis hijos no tuvieron que pasar por situaciones que ahora mis nietos tienen que pasar. Y es cuando de una forma oficial se enseña que el pecado es correcto, que el pecado es de aplaudir. Porque siempre existió el pecado, hermanos. Hermanos, por favor, aquí todos sabemos de que nosotros, los abuelos de nosotros, el pecado siempre existió. El adulterio, la fornicación, la borrachera, el robo, todo eso siempre existió. Pero por lo menos la sociedad decía que era malo. Lo hacían de todas maneras. Pero no había nadie que te decía, oye, sé adúltero. Qué bueno, eres adúltero, eres adúltero. Le fuiste infiel a tu mujer, ay, qué bueno, le fuiste infiel a tu mujer, felicidades. Eso no ocurría. A pesar de que la gente era infiel y la gente era adúltera, sí, ¿verdad? Y eran fornicarios y todo eso. Pero ahora, los nuevos estilos de vida que la Biblia llama que son pecados, se aplauden y se enseñan a nuestros niños. Así que si hubo necesidad de oración, siempre la ha habido. No digo que ahora, antes no, siempre. Pero ahora es una lucha contra hasta lo que ven en la televisión. Las imágenes, las enseñanzas, lo que enseñan en la escuela, donde quiera. Con más razón tenemos que estar en oración junto a nuestros hijos. Yo anoté 5 cosas que usted puede encontrar más porque es importante, mi punto de vista, que nosotros separemos un tiempo, los padres sobre todo y abuelos, para estar con nuestros hijos, los que los tienen en la casa todavía. Ya algunos de nosotros ya eso pasó. Pero si estamos casados podemos hacerlo con nuestra esposa, que estemos juntos. 5 cosas importantes por las cuales creo que eso debe ocurrir. En primer lugar, es la forma en que enseñamos a nuestros hijos que realmente la oración es importante. Como todo otro asunto que se enseñe, si no está acompañada del testimonio y del ejemplo, eso es pura palabrería. Más bien hace daño. ¿Me escuchan bien? Hace daño que yo diga que el ser fiel a la iglesia es importante y yo por cualquier cosa deje de venir a la iglesia. Mejor no le digo nada. La única forma de que mis hijos aprendan que es importante ser fiel y congregarme es que cada domingo no hay que preguntar para dónde vamos. Yo y mi casa servimos al Señor. Aquí por la mañana, mientras estés en mi casa, sea mi hijo, mi hija, mi nieto, lo que sea, vamos a la iglesia y eso no es discutible.
Yo puedo enseñar lo que quiera con palabras, pero si eso no va acompañado de acciones, eso se lo lleva el viento. Es más, ¿por qué digo que es peor? Porque estamos enseñando a nuestros hijos una realidad, que somos hipócritas. Que decimos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, enseñar a nuestros hijos que la oración es importante es sentarlo ahí. A ver, mijito, abre la Biblia ahí. ¿Qué dice de la oración? Orar sin cesar. ¿Tú estás orando? Hay que orar sin cesar. Y la palabra lo dice. Le metemos otro mensaje ahí. Ya lo escuchó el domingo, lo escuchó en la escuela dominical, en la casa le metí otro mensaje más. Ese no es el punto. Cuando vean a papá y a mamá de rodillas orando todos los días, y si ellos están incluidos en esa oración, ahí ellos están aprendiendo que la oración es importante. Y que cuando están enfermos, antes de correr para el médico, primero se dobla rodilla. Eso es una enseñanza de qué cosa es la oración. Cada vez que vamos a salir a tomar una decisión en la casa, sea que vamos a vender la casa, que nos vamos a mudar, lo que sea, vernos de rodillas buscando la dirección del Señor y que ellos sean parte, hermanos. Que sean parte. Si somos, hermanos, la bendición de que nuestros hijos tengan un hogar cristiano. Quizás muchos de ustedes no lo tuvieron, ¿verdad que sí? No lo tuvimos. Yo sí, gracias a Dios, pero muchos de ustedes no. Y ahora tienen ustedes la oportunidad de que sus hijos tengan lo que ustedes no tuvieron. Pero que lo tengan juntos en oración. Así que, primero, es una forma práctica, real de enseñar que la oración es importante. Segundo, que nuestros hijos aprendan a orar bien, a orar con fe, a orar en el nombre de Cristo de verdad, pedir en la voluntad de Dios, pedir en el Espíritu, pedir en compañerismo poniéndonos de acuerdo para que el Señor nos escuche. Eso se aprende en la práctica. Así que ¿cómo se ora con fe? ¿Cómo se ora realmente en el nombre de Cristo? ¿Cómo se pide la voluntad de Dios en las cosas que estamos pidiendo? Cuando escuchen a sus padres orando así. Así que no solamente aprenden que la oración es importante, aprenden cómo orar bien. Tercero, nosotros, ahora estoy hablando aquí de los que tienen niños, podemos aprender de la fe y de la sinceridad de los niños cuando oran. ¿Me está escuchando? Porque los niños son niños. No están tan maleados como nosotros. Y creen. Y tienen fe. Óigame, un niño cree. Y cuando estamos orando juntos y dejamos la oportunidad a que ellos oren, nosotros aprendemos bastante de lo que es fe. ¿No lo creen ustedes? Así que conviene también porque aprendemos de ellos cómo orar sin dudar en que Dios lo puede hacer las cosas, porque oran con esa seguridad, esa convicción. Son niños y recuerden que debemos de ser como niños, ¿verdad que sí? El Señor aprendió el Señor Jesús, nos enseñó el Señor Jesús de eso. 4. Cuando compartimos realmente un tiempo de oración juntos y escuchamos los motivos de oración, conocemos lo que realmente está cargando y preocupando a nuestros hijos. Qué lindo poder escuchar a uno de nuestros hijos, estamos juntos y que tengan la confianza de hacerlo y pedir que ellos están orando por un amiguito que está enfermo, que están pidiendo que el Señor los ayude porque alguien está abusando de ellos en la escuela, por ejemplo. Y en ese espíritu aprendemos realmente lo que está pasando en los corazones de nuestros hijos. Quizás realmente es un tiempo en el cual vamos a estar seguros de qué es realmente lo que preocupa a nuestra esposa o a nuestro esposo. Cuando juntos va delante del Señor y está clamando por algo que a lo mejor yo pensaba que eso no tenía importancia. Pero para ella sí, o para él sí, o para nuestro hijo sí. Quiere decir que es un tiempo precioso que descubrimos problemas o asuntos de carácter espiritual que están pasando en nuestra familia y nosotros estamos en el limbo. Porque cada vez que estamos con nuestros hijos lo que estamos es viendo televisión o jugando pelota o haciendo otras cosas que son buenas hacerlo juntos, no digo que no.
pero un tiempo en el cual podemos realmente escuchar lo que hay de su corazón, lo que les preocupa, lo que les pesa, lo que les carga, y nos ayuda a conocerlos más espiritualmente. Y quinto, para un matrimonio es vital. Un matrimonio puede ser restaurado cuando los dos están en oración. Yo puedo decirle con toda seguridad, no hay un problema en un matrimonio que no se resuelva, escúchenme bien, cuando los dos juntos buscan del Señor. No hay un problema demasiado grande que no se resuelve cuando juntos buscan la voluntad de Dios. El grave problema es que no funciona así. Que a veces es uno solo o a veces ninguno de los dos. Y cuando eso está ocurriendo, hermanos, vienen las tragedias, las separaciones, los divorcios, la falta de felicidad en el matrimonio y todas estas cosas que yo estoy convencido que se podrían restaurar y cambiar si los dos, el matrimonio, la pareja, junta, buscan delante del Señor en oración. Y comparte su corazón, cada uno de ellos, al Señor, pero enfrente del otro. Ya no es en privado. Y de esa manera un esposo que realmente ama a su esposa, cuando está escuchando y ve de su corazón lo que la carga, lo que la preocupa, si tú eres buen esposo bíblicamente hablando y tú la amas, tú vas a tratar de ayudar a resolver ese problema, que lo estás mirando, porque lo estás escuchando. Igualmente la esposa cuando pone al esposo en su lugar y están juntos en oración y sabe cuál es su visión, su deseo y quiere realmente apoyar a su esposo, pues ya está escuchando las cosas que a él le van a sentir más hombre, para hablar de una manera como director de su familia. Y lo ayuda. Y si hacemos eso, como dice el texto ahí en Deuteronomio, que lo hagamos con diligencia, comprometidos, con responsabilidad, con prioridad, tanto en la pareja como con nuestros hijos y nuestros nietos, algo precioso va a pasar. Y algo precioso, hermanos, que es lo que en Deuteronomio el Señor quiere de su pueblo, que creo que es lo mismo que quiere de nosotros, que nunca olvidemos que Dios tenemos. Y mantener eso fresco en nuestra mente nos hace vivir confiados y tranquilos. Todos nosotros en algún momento, siendo pequeñitos y nuestro papá nos llevaba de la mano, nos sentíamos seguros. Porque mi papá es lo más grande que hay, es fuerte, grande, inteligente. Y a lo mejor ni es fuerte, ni es grande, ni es inteligente, pero es mi papá. Pero cuando estamos de la mano de Dios en oración, este sí es grande, este sí es poderoso, este sí nos ama y podemos andar seguros, en confianza, tranquilos, en paz. Porque estamos en las manos de ese Dios poderoso, todopoderoso, eterno, creador. Es mi papá, es mi padre y camino confiado. Y yo sospecho, hermanos, perdona que sea tan, ¿cómo es? Tan feo como tan franco como tan feo. Creo que muchas veces se nos doblan las rodillas y estamos desesperados y estamos tan preocupados por todo, como si Dios no fuera poderoso, como si Dios no fuera nuestro Padre. Es la impresión que damos. Y yo estoy convencido que 100% de las veces que eso está ocurriendo, nuestra vida de oración está fría. Porque cuando estamos cerca de Él en la oración y en la palabra, tenemos fresco en nuestro corazón y en nuestra mente el papá que tenemos. Por consiguiente, no hay por qué estar preocupado. No hay por qué estar ahogándose. Ay, si mi Dios es poderoso. Y hablé con Él esta mañana. Él estaba ahí. Me atendió. Y me habló. Leí su palabra y el Señor me ministró en su palabra. El Espíritu Santo estaba ahí conmigo. Hablé con Él esta mañana. Él está cerquita, está ahí. Por consiguiente, este día está declarado en victoria. Porque lo comencé en oración.
cerca de mi Padre. Termino con esta ilustración que la leí y está en un libro que se llama 7 prácticas para una iglesia en misión. El autor se llama David Fitch. Y en este libro, hablando del poder del Señor en la oración, habla de 8 hermanos que se pusieron de acuerdo. Y no solo dos, eran 8 hermanos de una iglesia. Tenían la misma carga. Y la carga era por un barrio de ahí, la ciudad de Sacramento, California, que se llama Detroit Boulevard. En ese momento estamos hablando del 2010. La tasa de crímenes de esa ciudad, de ese lugar, era diario. No había un día que pasara que no habría un asesinato, un crimen. Lo que se hablaba del lugar, de todo ese vecindario, era el siguiente. Ahí hay peligro en cada una de las casas de ese lugar. No es que allí vivan los malos y que viven los buenos, ahí nada más que viven malos. Desde tráfico de drogas, prostitución, asesinatos. Y este grupo de 8 personas sintieron en su corazón el deseo de orar por esa comunidad. Y valientemente, porque para eso hay que ser valiente, para meterse ahí hay que ser valiente. Estos 8 empezaron a orar y a hacer caminatas de oración todos los días, casa por casa. Y empezaron a orar. El testimonio de un policía del lugar que antes no tenía tiempo ni para nada, es que la diferencia en esa comunidad, aunque fue paulatina, se notó desde el primer día de que ese grupo empezó a orar. Ellos estuvieron haciendo eso, hermanos, por 3 años. 3 años. Al punto de que decidieron abrir una misión allí y comenzaron Detroit Life Church. Y dice la ilustración, y es cierta, verídica, que en el 2014, un periódico local hizo un reportaje sobre ese reparto y dijo: no se entiende cómo es posible que entre el año 2013 y 2014 no hubo ni un solo crimen en ese pueblo, cuando eso era diario. En todo un año hubo solamente un robo. No podemos entender qué ha podido pasar, cómo una comunidad puede ser transformada de esa manera. Bueno, el periódico no sabía, pero estos 8 hermanos sí sabían. Sí sabían. Porque se pusieron de acuerdo en algo, creyeron en el poder de Dios, lo hicieron en la voluntad de Dios y Dios hizo el resto. Que era lo imposible. Lo imposible fue hecho. Así que, hermanos, en ese espíritu, teniendo en cuenta que queremos orar bien, yo les animo en el nombre del Señor como iglesia, porque hasta ahora los mensajes anteriores eran algo personal de cada uno de nosotros de cómo orar. Pero ahora el Señor nos está diciendo que el asunto no es solamente individual, el asunto es colectivo. El asunto es asunto de familia. Este es un problema de la familia de Dios. Es un asunto de la iglesia de Dios. Dios quiere glorificarse a través de su iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas, hermano, escúchenme por favor, en esta ciudad, usando a nuestra iglesia. ¿Usted no cree eso? ¿Usted cree que estamos aquí por casualidad, por error, o que el Señor nos tiene aquí con un propósito? Es un propósito y es un propósito muy grande, muy alto, pero el Señor quiere que estemos de acuerdo y que estemos orando. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias porque tú nos enseñas, nos recuerdas, nos insistes de que debemos de orar no solamente con fe, no solamente en tu nombre, no solamente en tu voluntad, en el Espíritu, pero que también debemos de orar juntos. Y yo te suplico que cada uno de nosotros, comenzando con nuestras esposas, comenzando con nuestra familia, pero siguiendo en un grupo familiar, continuando en nuestra iglesia, con nuestros vecinos cristianos, lo que sea, vamos a unirnos a otros para orar.
Señor, para que grandes cosas ocurran para tu gloria. Sí queremos ver tu mano. Sí queremos verte obrar. Sí queremos ver milagros. Sí queremos ver tu poder manifestándose donde quiera que esta iglesia esté. Porque estemos reunidos en tu nombre, pidiendo en tu voluntad, para tu reino, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.